Entonces, lo que teníamos, lo que Dios puso en mi corazón, bueno, dentro de las cosas que hemos estudiado, es, la idea es que dice que el ministerio del hermano Luis, mío y otros más, es capacitar a los santos para la obra del ministerio, y es capacitarlos para que, y es darle recursos para que puedan ejercer lo que Dios le ha dado, y también para que puedan crecer. Preocupado de eso, como nosotros también preocupados de nuestro propio crecimiento, y del trato de Dios en la vida. Un ministro del Señor, un verdadero ministro del Señor, se nota por el trato que Dios tiene en su vida, por los cambios que ha producido el Dios. Entonces nosotros tenemos que ir asimilando aquellas cosas que le enseñamos a la gente, porque no podemos ser como los fariseos y los escribas y los sacerdotes, cuando Jesús le dice a la gente que en la cátedra de Moisés se sientan los sacerdotes, los fariseos y los escribas. Por lo tanto, dice, hagan todo lo que dicen, lo que les enseñan, pero no hagan nada de lo que hacen, mostrando a Jesús que hay una inconsistencia en eso. Ahora, ¿desde qué punto de vista nosotros como ministros, yo como pastor y como una oveja del Señor, miro esto, la enseñanza? Para mí la enseñanza es tan importante porque afecta mi vida. Yo no busco la palabra de Dios para enseñar, ni busco, ni la leo para enseñar, la leo para que me bendiga mi vida, porque yo necesito esa palabra. Y muchas veces a través de esa palabra que ha afectado mi vida, Dios me dice, bueno, te he puesto para que tú también enseñes a otros. Entonces, pero siempre busco el que esa palabra me afecte a mí, me bendiga a mí primero, no una acción egoísta, sino por hacer la propia. Porque fíjense lo que dice Juan que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo eh, vino al mundo, dice, y se hizo carne. O sea, Jesús era palabra y se hizo carne. Nosotros somos carne y tenemos que hacernos palabra. El proceso nuestro es diferente. Somos carne y vamos a la palabra. Bueno, vamos un poquito a donde dice proclamando libertad a los cautivos. Proclamando libertad a los cautivos. Esto es proclamando y poniendo, yo le pondría las dos partes. Proclamando y poniendo libertad a los cautivos. ¿Eh? Porque, vamos a ver, pregonar, eh, dice proclamando, y el pregonar, dice, ¿qué es lo que es el pregonar? El pregonar es publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sean conocidos por todos. Hacer pública, la segunda, una cosa que debía mantenerse oculta o en secreto. Alabar en público los hechos o cualidades de una persona, eso es pregonar. Generalmente, en los tiempos muy antiguos, no había un sistema de comunicación efectivo y se usaban los pregones. Los pregones eran personas en la ciudad que recibían una noticia, algunas veces por escrito, se paraban en las plazas o en los lugares más destacados donde estaba la gente, donde transcurría la mayor número de personas, y en voz alta entregaban, por ejemplo, las noticias que daba el rey, o alguna cosa que había pasado importante, o alguna cosa que el hombre de la autoridad del lugar determinara. Entonces se hacían eso y se entregaba. Entonces los pregones eran muy importantes, eran personas que con voz muy fuerte, porque tampoco tenían amplificación, declaraban y aún vez se recorría la ciudad en distintos lugares. Entonces, el pregonar es dar a conocer, publicar en voz alta una noticia, un hecho, para que sea conocido por todos. Ese es lo más importante. Cuando Jesucristo daba a conocer su unción, eh, bueno, la unción de Cristo dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Eso quedó pendiente. ¿Ah? Eso está en Juan, en Lucas 4:18. Lucas 4:18, usted puede buscar ahí Lucas 4:18 y ahí está lo que conocemos como la unción de Cristo. ¿Verdad? A ver, voy a dejar de compartir esto. Para poder leer el texto que necesitamos leer. Y ese texto lo tenemos acá. Que es lo que les dice, ahí no sé si ustedes lo pueden ver ahí, se ve en pantalla se ve en pantalla digamos, el Word, ¿se ve? Donde dice proclamando libertad a los cautivos. Ahí sí, Ya, gracias. Dice Lucas se ve 4:18 ahí. y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar lo que estábamos viendo recién, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, aquí hay, en esta unción, es súper importante lo que estoy hablando de ustedes, porque ¿qué es lo que es la unción? ¿Qué es lo que es la unción? ¿Qué es lo que está ungido por Dios? La unción es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ministrar a otros. Hay gente que tiene una visión mística, el pastor ungido, la persona ungida. No, la unción tiene un propósito. Dice, y esta es la definición más importante, porque lo que marca la separación es ciertos quiebres verbales, como la palabra para mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para. Ese es el propósito. Dice de aquí, estoy ungido con este propósito. Las cosas Dios no las hace por hacerlas. No es que yo me corono con una unción, o estoy ungido por Dios. Entonces soy un tipo medio místico que no me vayan a tocar porque desborda el espíritu. No, no, no. Hay una manifestación también del poder de Dios, que eso también lo tenía Jesús y muchas personas que están llenas del Espíritu Santo, que el poder de Dios se manifiesta hacia las personas en liberación y en sanidad. Pero aquí hay un propósito. La unción que Dios nos da tiene un propósito, que es el mismo propósito para el cual tiene Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre él por cuanto me ha ungido, un ungido. Y ahí viene dar buena nueva a los pobres, o sea, dar la noticia del Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados corazón. La unción también es para dar la sanidad interior a aquellos que están acabados interiormente, molidos, en depresión, en todas aquellas cosas que le afectan. Entonces dice, mi hombre, al saber los quebrantados corazón, ¿con qué? A través de su poder y su palabra. Una palabra restauradora, por ejemplo, aquel que tiene una autoestima baja, Jesús lo pone a nivel de, dice, tú eres mi hijo, no eres cualquier persona. El que está pasando enfermedad dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo tengo el poder pasarte y tu vida no se va a mover hasta que yo diga. Dice, y aquí dice, pregonar libertad a los cautivos, o sea, anunciarle a los cautivos que hay libertad. Y vista a los ciegos, aquellos y aquí no tiene que ver con ceguera física solamente, sino ceguera espiritual, que es lo más terrible. Una persona se puede ir al infierno por ceguera espiritual, pero no por ceguera física. Dice, a poner libertad a los cautivos. Se dan cuenta que aquí, en esta unción, hay dos veces libertad. Poner libertad a los cautivos. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos. Una es pregonar y la otra es poner libertad a los oprimidos. Dos veces, la única palabra la única característica de la unción que aparece dos veces. Y a predicar el año agradable del Señor, que es lo que es que Dios trae la gracia. A predicar dice que ahora somos salvos por gracia. Dice el año agradable porque viene la gracia. Donde tú no tienes que hacer mérito para agradar a Dios, sino que creer en Jesucristo. Donde tú no tienes que hacer cosas para agradar a Dios. Eso no significa que en agradecimiento no sirvamos a Dios y procuremos cumplir todos sus mandamientos, porque los cumplimientos de los mandamientos es un deber, una orden. Una persona que ha sido afectada por la gracia de Dios cumple los mandamientos con agrado, porque ama a Dios, porque está agradecido a Dios por lo que ha hecho por él. Entonces va y cumple los mandamientos con agrado, no como algo gravoso, mucha que lata tener que cumplir los mandamientos, no. Cuando tú eres impactado por el Evangelio, tú vas a querer cumplir los mandamientos de Dios, aunque muchas veces te cueste, aunque muchas veces falle, pero tú vas a procurar cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, eh, eso es esta es la unción de Jesucristo, la unción que tiene Cristo, que declaró Jesucristo. Entonces lo vamos a leer cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, para esto. Por cuanto me ha ungido, la unción está sobre nosotros. Me ha ungido nunca olvide eso, la unción no es un adorno, la unción no es una corona, no es un halo místico que me pone como un pastor especial, donde todo el mundo me tiene que admirar y donde algunos me temen porque soy un ungido de Dios. Y no, 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 la unción no tiene propósito, no es un adorno, la unción dice, la unción que me da Jesús tiene un propósito en el caso de Jesús dice, dar buena a los pobres, que es la misma nuestra, dar buena a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La unción tiene propósito. Entonces, volvamos entonces a compartir el power que estamos viendo
para seguir porque de alguna manera me salté un poquito ese texto, ¿verdad? Entonces, dice, dice, estamos viendo lo que significa pregonar, ¿verdad? Que implicaba entonces, cuando Jesucristo da a conocer su unción, la que acabamos de leer, como la manifestación del Espíritu Santo para ministrar a otros. La unción tiene ese propósito. Somos ungidos para ministrar a otros. Ministrar a otros. Dice que la unción misma nos enseña, por ejemplo, Juan. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña, nos va a enseñar a lo que debemos hacer, cómo ministrar a otros. Entonces, cuando Jesucristo da, voy a insistir, en el capítulo 4 de Lucas, el capítulo 4 de Lucas, que es ese, a todo esto es súper interesante eh, notar, notar a ver, es súper interesante notar una cosa bien sencilla. ¿Y qué es lo que es esto tan sencillo? Que la unción de Jesucristo está solamente en el capítulo. Esta declaración de unción no la tiene Juan, no la tiene Mateo, ni la tiene Lucas. Solamente está en el capítulo 4:18. Cuando Jesús entra a la sinagoga, toma el libro y lee ese texto. Y Lucas lo explica muy profundamente. Entonces, la unción de Jesucristo dice que Él fue ungido para. No olvide, por favor, yo quiero que usted se quede bien en la mente, porque algunos de ustedes son buscadores, andan en alguna iglesia, van a congresos, y será un halo místico la unción. Ay, este hombre me ha ungido, este hombre. La unción tiene un propósito, y la unción que Jesús dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para. ¿Qué es lo que usa? La unción tiene un propósito. La unción que tiene usted, que tengo yo, o cualquier persona, de repente yo escuchaba a una hermana y decía, este hermano está ungido, este hermano me ha ungido. ¿Por qué? Porque muchas veces miran un halo místico. También la unción se manifiesta, cuando se manifiesta en milagros físicos, es una parte de sanar, pero la unción es mucho más amplia. La unción está hecha con propósito. La unción no es un adorno, no es algo con el cual me gasto, sino que está destinada a ministrar a otro. Ministrar a otro significa servirlo, ministrar a otro significa atenderlo, ayudarlos. Entonces, cuando Jesucristo da a conocer su unción, ¿verdad? Como la manifestación del Espíritu Santo para ministrar a otros, detalla el propósito para el cual ha sido ungido. Específicamente que dará a conocer el Evangelio de salvación. Eso es de buena nueva. Sanará a los quebrantados, esas personas que están heridas por dentro, están muy derrotados, no tienen ni siquiera ganas de vivir, no tienen esperanza, traerá libertad y dará vista a los ciegos. Señalará el inicio de la gracia, porque dice el año agradable a Dios, tú eres salvo por gracia. Podemos notar que indica dos veces la palabra libertad, pregonar libertad a los cautivos y poner libertad a los oprimidos. ¿Por qué? De alguna manera parecen ser dos eventos de libertad diferentes, pero que a su vez están relacionados. La palabra pregonar dice relación con dar a conocer, comunicar. El pregonar libertad a los cautivos está relacionado con el acto de dar libertad a las vidas que están cautivas por las mentiras del diablo y del mundo. Cuando la Biblia dice pregonar libertad a los cautivos, es directamente eso. Dice liberarlas de la mentira. Hay muchas personas que viven con un eterno temor a la muerte, que las tiene inhabilitadas. Hay personas que durante muchos años le han dado a conocer que no valen nada, que no sirven para nada. Son tremendas mentiras porque cuando Dios te hizo con propósito valedero y para algo particular, que muchas veces las otras personas no van a entender, pero lo que tú estás haciendo, o los dones, o lo que Dios te dio para usar, tú lo usas. Tú fuiste hecho con un propósito y tú tienes un valor. Eso es una mentira del diablo que usa a las personas para hacerte entender. O que tú no eres nada, tú eres un hijo de Dios. O que tú eres un enfermo, o que tú eres un inútil. No, esas son mentiras del diablo que muchas veces atan a las personas por años. Yo he descubierto personas que viven bajo un temor permanente a, a fallarle una imagen y no ponerle las velitas y todo eso porque piensan que va a haber un castigo tremendo a sus vidas y viven durante años atados a esa mentira, hasta que un día, viviendo la palabra, conocen la verdad. Entonces, hay una verdad, una mentira o una libertad que tú tienes que ser, libertad de mi pensamiento y libertad de mi alma,
libertad de las mentiras que te tienen cautivo al diablo. Hay muchas cosas que el diablo te dice, mira, una cosa que tú, un patrón que tú tienes que, como creyente, porque yo estoy hablando de los creyentes, y que también salpica a los no creyentes. Una de las cosas, cualquier cosa que venga a tu mente y que te menoscabe o te lleve a situaciones difíciles, tú tienes que preguntarle si eso viene de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, ¿será que Dios quiere, me está diciendo esto? Y tú sabes que Dios quiere lo mejor para ti. Pero el diablo pone pensamientos negativos y cuando tú eres débil en la fe y débil en el conocimiento, tú te tragas todas esas mentiras y al final vives esclavo. Entonces, cuando Jesús viene a pregonar libertad a los cautivos, entregar palabras que te van a sacar de las mentiras, que tú no sirves, que tú eres un fracasado, que tú eres un enfermo, que tu vida se va a terminar en tal momento y que te vas a morir. Dios dice, Dios te va a decir lo que tú eres. Dios va a decir cuando tú mueres. Dios, tú cuando te enfrentes a esas palabras negativas, a esas cosas, a esas mentiras del diablo, tú vas y la confrontas, te pones a orar y le dices a Dios, ¿qué es esto? Porque Dios nunca, cuando Dios te quiere corregir o te quiere decir algo que disciplinar, Él no usa esas cosas. Él va directamente a confrontarte con la palabra. Así que mucha gente vive prisionero de las mentiras del diablo. Al poner en libertad a los oprimidos está relacionado, y el poner en libertad a los oprimidos, como a la otra parte, porque dice, porque amar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos, está relacionado con el hecho de romper con el yugo de tormento con el cual Satanás y sus demonios mantienen el control sobre la vida y acciones de las personas. Estos son ataduras, y estos son ya, el caso extremo son posesiones cuando como el endemoniado gadareno, que ni siquiera él podía hablar, porque los demonios lo tenían bajo un control mental y espiritual total, una presión completa. Eso es un caso extremo. La presión demoníaca es un caso extremo, pero también existen ataduras que no tienen que ver con posesión demoníaca, pero que sí tienen autoridad y control sobre las vidas, y sobre todo los creyentes están sujetos a estar bajo ataduras espirituales del diablo, que no les permiten realizar toda la obra que deben hacer. Entonces dice, por ende, está a los oprimidos. Esto es una... La otra era, cuando dice pregonar libertad, es cuando Dios te enseña y te saca y te libra de las mentiras del diablo que están afectando tu vida. Y poner libertad ya es cuando hay una acción espiritual de los demonios que te atan o, en el caso extremo, una posesión demoníaca. Dice, y conocerá la verdad y la verdad os hará libre. En Juan, el conocimiento de la verdad de Dios te va a hacer libre cuando tú la aplicas a tu vida, porque el conocer la verdad y es practicarla. Yo me recuerdo, hermano, que para mí fue una cosa tan interesante. Nosotros estábamos en un tiempo haciendo una labor evangelística en un barrio allá en Placeres, la casa del hermano Carlito Judero, que era que fue durante muchos años el portero de la iglesia de Valparaíso. Este hermano tenía una casa en Placeres y siempre quiso quería hacer un- un- una misión ahí. Entonces una de las vecinas se entregó al Señor y nosotros empezamos bueno, a disimular. Y ella tenía una, una brutita esa que se hacen, una virgen, y la mantenía bien, bien. Nosotros nos pasamos y no le decíamos nada. Y seguíamos entrando en la palabra. Y le damos tarea para que leyera algunos textos. Y un día llegué y me sorprendió porque la virgen no estaba, la señora no estaba en la bruta, y la bruta estaba pelada y todo. Y nosotros nos hicimos como lo desentendido, entramos, y ella nos dijo, ¿se dieron cuenta? No le dijimos nosotros o sea, de qué? O sea, de la Virgen. Ah, le dije, sí, nos dimos cuenta que no había. Me dijo, mire, me dijo, leyendo la Biblia acabo de descubrir que eso es idolatría y que no tiene nada que ver con Dios. Y es una imagen que no dio. Y la sacó ella misma, porque descubrió, y durante mucho tiempo vivió atado a un miedo de ofender a la imagen y con eso venía una represalia. ¿Cuántos años vivió con eso, pensando en que esa imagen tenía una autoridad sobre ella? Esa imagen es un demonio que está ahí ministrando. Bueno, muchas personas tienen su vida controlada por preceptos o creencias que les impide poder vivir en plena libertad y desarrollar el potencial que Dios ha puesto en ellos. Son esclavos de mentira.
Yo también me pregunto quizás cuántas mentiras aún puedan estar en mi vida que pueden estar afectando. ¿Cuántas mentiras hay en tu vida que te afectan, que tú crees, creencias que tú tienes, que determinan tu vida y que te están afectando y no permiten? Porque lo que te quiere destruir, lo que te quiere apocar, lo que te quiere, no viene de Dios, no viene de Dios. Y eso tienes que entenderlo, aquello que te menoscaba, aquello que te desprecia, aquello que... No, porque Dios te corrige, pero no te destruye. Dios te corrige y la corrección de Dios es agradable porque tú terminas agradecido porque te caminas mejor el camino de Dios. Pero cuando tú escuchas voces o palabras que tienen relación a menoscabarte como persona, a creencia, y eso no viene de Dios, aquello que te quiere destruir como persona. Y, eso no y eso viene del diablo, pero el diablo usa a la gente, usa a los que te rodean. Y esa persona muchas veces que te rodean no tiene ni idea que están siendo usados por el diablo, que Dios, el diablo pone pensamiento en su mente, como los puede poner en ti. De repente te va mal en algo y te fracasaste y tú eres un fracasado. No, te fue mal en una cosa. Habrá muchas otras cosas que te va a ir bien. Porque los seres humanos somos así. Saltamos, quizás cuántas veces nos ha ido bien y hemos sacado proyectos adelante y nos ha ido súper bien en algunas cosas, pero no nos acordamos. Solamente recordamos o nos afectan aquellas cosas donde tenemos pequeños fracasos que son fracasos circunstanciales. Porque la vida no se termina, no sé, emprendiste un negocio y no te funcionó, te fue mal, no, yo no sirvo para nada. Y no. Hay mucha gente que vivió situaciones difíciles y de ahí sacó enseñanza. Y lo otro también, que de repente te ve afectado por una enfermedad, y no, que tú eres un enfermo, y no, tú eres enfermo, tú estás afectado. Por lo tanto, cualquier palabra que te denigre, que te denigre o te lleve a una situación de menoscabo, no viene de Dios, no viene de Dios. Eso tienes que entenderlo tú muy claramente, ¿ya? No viene de Dios. Así que es importante que tú lo puedas ver, ¿ya? La hermana Emita me está llamando, no, no puedo entender. Entonces, y eso es lo que tú tienes que tener mucho cuidado, no escuchar las mentiras. Entonces, si muchas personas tienen su vida controlada por preceptos o creencias que les impiden poder vivir en plena libertad y desarrollar el potencial que Dios ha puesto en ellos. Son esclavos de mentiras. Jesucristo establece que el conocimiento de la verdad lleva a la libertad y es el mismo Jesucristo que enseña que la palabra de Dios es la verdad. Sin embargo, es sorprendente cómo las personas están más dispuestas a escuchar al diablo que a Dios. Porque, porque de repente alguien te menoscaba y tú le crees y le crees con una sencillez, viene Dios y te dice otra cosa y tú no le crees. Entonces, ¿cómo es posible que las personas estén más dispuestas a escuchar al diablo que a Dios? No, eso no debiera ser. Pero bueno, así son las cosas. De repente, las personas no se dan cuenta son más proclives a escuchar a Satanás que a Dios. Dime un minuto más, por favor. Eh, entonces dice, el diablo es mentiroso y homicida. Desde el principio, dice el Señor. Y tiene la capacidad de persuadir a las personas para que acepten sus mentiras como verdades de vida. Y usa gente, y Dios lo usa pensamiento cuando te ves muy afectado, o usa personas que te quieren hacer ver mal, y algunas veces estas personas como con falsa humildad, o como que te están ayudando, y te empiezan a menoscabar para que tú sepas lo que está pasando. No, hermano, ¿a quién tú tienes que hacerle caso a Dios? Tú puedes escuchar opiniones y ya algunas veces algunas críticas, uno tiene que considerar y decir, bueno, a lo mejor es verdad y razonar y pedirle a Dios, porque hay algunas críticas que son buenas para que nosotros podamos mejorar, porque nos sitúan en una verdad que a lo mejor nosotros no queremos comprender. Pero la otra cosa es cuando hay cosas que son destructivas. Dios no busca tu destrucción, busca tu bendición. Hay personas que durante mucho tiempo viven en temor y hasta en angustia por lo que se le ha hecho creer sobre su propio valor, sobre su destino eterno, sobre Dios, sobre guardar ritos y prácticas, sobre los muertos, sobre su destino en la vida, etcétera.
hay muchas personas que viven en un atento de cómo que lo que valen. Tú vales mucho ante los ojos de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y ese es tu valor, no hay otro valor, ¿verdad? Y tu destino final es con el Señor. Porque un día estás de Cristo y lo quieres por fe y vas a estar con el Señor. Pero el diablo siempre va a estar usando personas o el mío hablando tu mente. Y algunos ritos de práctica. No, es que si yo no hago esta manda o no hago esta cosa, yo voy a subir consecuencias. Y ya, y sobre la muerte y sobre los muertos, etcétera. Tenemos ejemplos en la estima, el caso de las castas de la India, las personas que hacen esfuerzo anual para alcanzar el favor de Dios, etcétera. Por ejemplo, la gente que tiene una autoestima baja, es un ejemplo, que hay gente que tiene una autoestima que se cree que no sirve para nada, vale nada, y anda en la vida como en el suelo. Pero no, pues, eso no es lo que piensa Dios de ti. Por eso digo, esas mentiras afectan mucho a la mente de las personas y mucha gente las cree profundamente. Así que, bueno, espero en el Señor que esto te esté ayudando. Eh, y vamos, tenemos ejemplos, ¿no? Bueno, y también están las castas de la India, que hay gente que cree que su destino es ser parte de estas castas, de que tú te mereces haber nacido en la condición eh, eh, que tienes, porque en tu vida pasada fuiste aquí, fuiste allá, y ahora eh, hay, hay que aceptar tu destino. Y la gente vive en esa mentira y acepta cualquier cosa, humillaciones, vivir una situación, intentan superarse para nada porque es lo que les espera y lo que les corresponde, y el resto del mundo va y le impulsa eso. Es mentira de diablo. O eh, eso, el esfuerzo ser humano para alcanzar el favor de Dios. Gente que cree que tiene que hacer cosas que impacten a Dios. Dios no lo impacta a nadie, hermano. A Dios no le impacta nada. Solamente lo que tú tienes te lo dio por gracia. Por gracia. Por gracia. No, no necesitas agradar a Dios. Él te ama porque te ama. No necesitas agradar a Dios. Él te ama porque te ama. Es una cosa que tú tienes que tener muy en claro. Él te ama porque te ama. Entonces, por otro lado, tenemos la influencia y posesión demoníaca, donde el demonio toma, ya estamos hablando de que el diablo a través de sus mentiras afecta tu vida y te puede llevar a una atadura, a una cárcel, donde estás, porque la mentira te tiene metido. Y ahora y eso es externo, es el diablo hablándote a través de personas o poniendo pensamientos en tu mente. Pero aquí tenemos donde la persona recibe una influencia demoníaca, donde hay una cierta posesión o influencia demoníaca o atadura. Entonces ya estamos hablando de lo corporal, de lo que es físico, donde el demonio se sienta en tu cuerpo físico, porque dice que los demonios andan buscando un lugar. A todo esto, ojo, y eso, ahí vamos a hablar un poquito de eso. El Espíritu Santo no vive en tu cuerpo, eso no vive en tu cuerpo. Cuando dice que el Espíritu Santo está sobre ti, está sobre tu espíritu, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual y no a tu cuerpo. Si el Espíritu Santo tuviera que vivir en tu cuerpo, si tuviera que habitar tu cuerpo, estaría enfermo con todos tus pecados. Porque tu cuerpo no es un templo, un lugar, dice que el Espíritu Santo se acomoda a tu espíritu. Ahí vamos a verlo. Dice, donde el demonio toma un fuerte control sobre la actividad mental de las personas, llegando hasta la posición donde el control es casi total, como el de la arena, ¿verdad? Esta actividad se puede reconocer a través de las manifestaciones. De las manifestaciones. Usted no puede decir que una persona tiene una acción espiritual porque a usted le tinca. Esto no es por tincar, esto no es que sea que a usted le tinque, no, esto es porque usted hubo una manifestación. Entendemos como manifestación el traer al mundo físico lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Eso es. Usted dice, ¿cómo una persona está pues? Porque empieza a hacer escándalo, porque se revuelca, porque empieza a tener acciones físicas. Mientras no haya manifestación, usted no puede decir que una persona está bajo la influencia. Y la manifestación puede ser de distinto tipo, pero si usted la nota físicamente, puede ser incluso hasta
situaciones de burlona extraña, no sé, cualquier cosa. Pero no, no todas las cosas, no todas las cosas físicas necesariamente pueden ser acciones demoníacas. Tenemos como manifestación traer al mundo físico lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, porque nosotros somos capaces de darnos cuenta del mundo físico, pero no del mundo espiritual. Entonces, cada vez que a Jesucristo le traía a una persona que estaba bajo el efecto del demonio, esta tenía una manifestación espiritual. Pues se notaba, pues se revolcaban, hablaban en forma terrible, algunos eran tirados al fuego, o sea, era evidente la acción espiritual del demonio sobre la persona. ¿Se da esta actividad en la actualidad? Se da absolutamente, sí se da. La obra de Jesucristo y sus señales no fueron para una determinada época, sino es parte de las señales que acompañan la comisión entregada por Jesucristo y de la autoridad dada por él. ¿Verdad? Aquí tenemos varios textos que sería bueno que te lo diera después. Ahora, para un poquito. ¿Por qué la actividad demoníaca no se nota tanto? Por una sencilla razón muy clara, porque el mundo está entregado a Satanás sin que haya actividad satánica. El mundo está sumido en un pecado y el diablo los tiene controlados por, por, por el mundo en sí mismo, por las acciones. No es necesario que él tenga que hacer una actividad muy profunda en las personas. La gente ya está perdida por sus acciones, por la ignorancia, por ignorar a Dios, porque vive una vida totalmente ajena a los mandamientos y son contra los mandamientos y viven en pecado permanente. Entonces, para Dios no se ve mucha actividad de ese tipo. Este tipo de libertad conlleva mucha responsabilidad en su determinación, porque no se puede presumir que una persona está afectada por una actividad demoníaca, ya que el discernimiento de espíritu no actúa bajo presunción, sino por una acción que está ligada a una manifestación. El discernimiento de espíritu, el don de discernimiento de espíritu no actúa por presunción, me tinca, o siento que esta persona está, no, porque eso hace daño, porque durante mucho tiempo hubo gente con falta de madurez en la iglesia. Algunos estaban parados en la puerta y entró una persona y decía, siento que esta persona tiene un espíritu malo. Siento. Eso no es discernimiento de espíritu, eso es una cuestión emocional. Porque el discernimiento de espíritu actúa bajo una acción. No sé, actúa bajo una acción, no bajo una presunción. Espero haberme explicado bien. El discernimiento de espíritu actúa bajo una acción, no bajo presunción. Entonces, si, a ver, un ejemplo de discernimiento de espíritu. Un ejemplo. Cuando yo debo discernir. Cuando de repente se para una persona y dice, yo tengo una palabra de Dios para la iglesia, o yo tengo una palabra de Dios para usted, y nosotros escuchamos tal palabra y decimos, bueno, eh, digamos, eh, eh, esta persona dijo una serie de cosas que aparentemente eh, yo podría pensar que son de Dios, pero yo empiezo a analizar y a poner eso en contexto y me doy cuenta que lo que está diciendo es contrario a Dios. Se parece que fuera de Dios, pero no es de Dios. Entonces yo discierno. Y ahí yo discierno y digo, porque la persona habló y dijo algo. Entonces ahí es una acción en la cual yo discierno si tal persona está hablando de Dios o es su propio espíritu o es el diablo. Pero yo no puedo andar presumiendo, mira, que me tinca, no, nada de tinca aquí. Las acciones son las que me dicen a mí si hay influencia demoníaca o no. Y a través del discernimiento espiritual. El don de discernimiento espíritu no actúa bajo presunción, sino bajo acción. Tampoco se puede concluir que cualquier problema físico, enfermedad o circunstancia están ligados con una actividad demoníaca directa. Pero en la práctica sí se pueden dar casos de una actividad demoníaca que atormente y controle la acción de una persona. Sí, hay ciertas enfermedades que tienen su origen espiritual, que no es físico. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque los médicos van por aquí, van por allá, van por todos lados y no logran dar con el origen de la. Hay cosas que son espirituales y hay otras cosas que son físicas. Por eso el creyente tiene que ser muy prudente y sabio. Ahora, quiero decirte que la actividad de la medicina la creó Dios para la bendición de nosotros. Los médicos no son tu enemigo
Eso, algunas veces actúan como enemigos porque están llenos, lo único que piensan es en la plata, que eso es otro problema, ¿verdad? Y atienden muy mal, eso es otro problema. Pero la actividad médica también fue dada por Dios. De hecho, hay un médico famoso en la Biblia que es Lucas, que fue de gran bendición para Pablo en su momento, que lo atendió, lo veía por su salud y lo curaba, ¿verdad? Entonces, la actividad médica no es no es un enemigo, ni la ciencia es enemiga de Dios. No, sí, la ciencia fue puesta por Dios para que la ciencia diera razón de la verdad, de la creación y de muchas otras cosas. No es enemigo. Pero de alguna manera hay gente, tanto del área científica como del área eclesiástica, con un fanatismo, porque ya no tiene que ver con una fe, tiene que ver con un fanatismo, para encontrar que todas que hay enemistad. No, 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 no. Hay gente que nos va a ayudar a nosotros. Entonces, pero no toda actividad, no toda cosa que le esté pasando a una persona puede ser una actividad demoníaca. Ni no todas las cosas son enfermedades físicas. Y ahí hay que poder discernir qué está ocurriendo. Y que Dios nos guíe. Dios nos dirá lo que debemos hacer. Si es que Dios quiere hacer algo con esa persona. Porque muchas veces Dios no quiere hacer nada, sino que lo tiene ahí como ejemplo, como un testimonio. No sabemos. Yo un día me estaban diciendo, se espantaron conmigo porque yo dije una cosa que fue un poco fuerte y dura. Dije que hay personas por las cuales yo no oraría para que se sanen, porque si se sanaran, yo sé que el día que estén sanos se van a tirar, como decimos nosotros, al patín y van a hacer cualquier cosa y su vida se van a perder. Porque estando un tanto enfermito, hace hace las cosas que Dios, o sea, andan humildes, pero cuando están sanos, se tiran al pecado y hacen un montón de cosas. La gran pregunta que se hace es si esta actividad demoníaca puede afectar a un creyente, más aún si éste tiene el Espíritu Santo. Aquí tenemos dos conceptos que necesitamos ser aclarados. Lo primero es que debemos saber es que el Espíritu Santo no se acomoda a nuestro cuerpo ni alma. Él usa el cuerpo como templo, pero no vive en nuestro cuerpo. Cuando la Biblia dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, lo hermano interpreta como la casa del Espíritu Santo. No, no, hermano. La Biblia, ¿para qué usa usted? ¿Usted vive en un templo? ¿Cuál de ustedes, todos los creyentes, viven en un templo? Ninguno. Nosotros vivimos en nuestra casa y vamos al templo para adorar. Cuando la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no es que en el cuerpo sea el lugar donde vive el Espíritu Santo, sino el templo es el lugar que usa el Espíritu Santo como altar para adorar. ¿Dónde se acomoda el Espíritu Santo? ¿Dónde está en nosotros? En nuestro espíritu. El alma, él usa el cuerpo como templo, pero no vive en nuestro cuerpo. La Biblia decía que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Ahí en Corintios 2:13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo se acomoda a nuestro espíritu, no a nuestro cuerpo y nuestra alma, a nuestro espíritu. Él usa, son dimensiones distintas, son dimensiones distintas, no están en el mismo ámbito, pues si no, el Espíritu Santo no podría andar con nosotros, porque nosotros tenemos un cuerpo que generalmente, ya sea que por muy correcto que sea, peca. Y el Espíritu Santo nos evita miedo del pecado. Dice, por lo cual, por lo tanto, el Espíritu Santo no se acomoda a nuestro cuerpo, sino a nuestro espíritu. Más los demonios actúan sobre el alma y el cuerpo en dimensiones distintas. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir un poquito más. También debemos tener claro que la libertad llega a través de Cristo, por lo cual el primer paso para ser libre es creer en Jesucristo. Una persona no puede ser libre si no cree en Jesucristo. La Biblia dice que cuando se cree en Jesucristo, se es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Eso está en Colosenses 1:3. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que tenemos que tener claro también nosotros. Que Dios nos sacó de la potestad, del poder de las tinieblas a través de Jesucristo. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Tú no perteneces ya. Entiende esto, métetelo bien a casa. Tú no perteneces al reino de las tinieblas.
Tú no tienes nada que ver con el diablo. El diablo no puede determinar mi vida. Por eso yo no acepto en mi vida y no que la gente me diga, mire, ese fue el diablo que te hizo. No, el diablo no puede hacerme nada a mí. Y si es que Dios lo usó para hacerme algo, Dios lo usó. Pero el que determina mi vida a partir del momento que acepté Cristo es Dios, porque me sacó del reino de las tinieblas y me trasladó al mundo, al reino de Jesucristo. Y en el reino de Jesucristo el diablo no actúa ni gobierna ni hace nada, sino que lo hace Cristo. Un creyente debe entender que su vida está determinada por Dios y no por el diablo. No puede, no le puedes dar gloria al diablo diciendo, ah, el que fue el diablo. No, 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 el diablo no tiene que ver con todo. Me caíste, caíste porque te caíste, ¿no? Me pasó esto dentro de las cosas. Tú vas a la presencia de Dios, Dios va a arreglar lo que tenga que arreglar. Pero tú no puedes decir que el diablo determina tu vida. Al momento que tú digas que el diablo hizo algo contra ti y lo logró, es porque aún vive bajo la influencia del demonio. Pero dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. O sea, nos sacó y nos llevó al reino de su amado Hijo. No estamos en el reino del diablo. Cuando entregaste tu vida a Cristo, saliste del reino del diablo para trasladarte al reino de Jesús. Y por lo tanto, cada vez que tú honras al diablo, afecta tu vida. Escúchame esto. Cada vez que tú le atribuyes algo al diablo. Por eso yo no dejaba. Mira, este fue el diablo, hermano, que le. No, a mí, no venga con eso, hermano, le decía yo. Mi vida está determinada por Dios. Si tuve un accidente es porque eso ocurrió, ya sea porque fui una imprudente y Dios me libró de mi imprudencia o porque Dios permitió las cosas. Pero el que gobierna mi vida, para el que yo tengo que preguntarle, aquel que me va a resolver mis problemas y aquel que va a estar en mí, es el Señor, no el diablo. Pero también la Biblia que fue escrita a los creyentes y no a los que nos habla de lazos diabólicos sobre la vida de los creyentes, vamos a ver otro aspecto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que yo no estoy bajo el reino de las tinieblas. Eso es lo primero. Y lo segundo, dice, porque el cielo no debe ser, vamos a leer un poquito aquí, porque el cielo no debe ser contencioso, o sea, peleador, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, está hablando de un cielo, con todos nosotros, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, los que están ahí contra la palabra de Dios por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí está hablando de creyentes y escapen del lazo del diablo que están cautivos por ustedes. O sea, hay creyentes que pueden estar enlazados por el diablo porque se lo han permitido, no controlados, no poseídos, pero enlazados. Y hay muchos creyentes que están bajo el lazo del diablo porque no, porque le han permitido a Satanás que lo enlace. Y hay muchas maneras de que el diablo enlace. Cuando tú no cumples un mandamiento, cuando tú haces algo contra Dios, caes en lazo. Dice, no un neófito, aquí está en 1 Timoteo 6, miren, no sea que envaneciendo, que dice, cuando elijan a un hombre para ser ministro del Señor o un pastor, no un neófito, una persona que recién está empezando, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Eso es fuerte. O sea, dice, debe tener un buen testimonio. O sea, existe la posibilidad de que esa persona, y yo conozco gente así, ha caído en lazo del diablo, ¿verdad? Eh, Deme un minutito, por favor. Con la hermana Emita, que he estado llamando insistentemente, ella está en un asilo anciano, usted sabe. Dice, dice que no sea un neófito. Un neófito no es una persona que está recién dando los primeros pasos de conocimiento, no tiene mucho. Dice, no sea que mire, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Cuál fue la condenación del diablo? ¿Ah? El orgullo, la soberbia, el querer ser más que Dios. También es necesario que tenga un buen testimonio de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Sí, porque no tiene un buen testimonio. Hay gente que lo está cuestionando y de repente va a aceptar cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque su testimonio no es válido. Bueno, está fuerte esto. O sea, ya hemos visto, dice que escapen del lazo del diablo que están cautivos con ustedes, y aquí dice para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. O sea, la Biblia dice que existe, realmente hay una posibilidad
de que hayan creyentes que estén enlazados por el diablo. Esto es tremendo. Existen ciertos pecados, como la vanidad y la rebelión contra la verdad de Dios, que pueden permitir que al diablo pone lazos sobre la vida de los creyentes, incluso de los pastores. Hay gente que está enlazada por el dinero. Ha permitido al diablo que creyentes que viven tan metidos con el dinero, que están enlazados, su mente y sus acciones están ligadas a todas las cosas de dinero. Incluso dice que están como raíz de todos los males. A uno aman el dinero. Son capaces incluso de aceptar cosas indebidas por dinero y son creyentes. Entonces, están enlazados. De hecho, su mente está muy ligada a eso. ¿Por qué? Porque le han permitido al diablo que los enlace. Han descubierto y le han permitido al diablo enlazarlo. Hay algunos que han permitido ser enlazados. Mire, uno de los lazos que te puede llevar a eso, una atadura, es, por ejemplo, el sexo ilícito, el adulterio y todas esas cosas producen lazos fuertes, hasta que Dios nos rompa sus lazos. También hay otras cosas más, cuando tú te juegas y por juego o por ignorancia tú participas en ocultismo, en poner tu mano para que te vean la suerte, o cosas por el estilo, tú le has dado la puerta, le has abierto la puerta a un lazo de diablo. También dice que el arrepentimiento permitirá escapar de la trampa o el lazo del diablo, de los que están cautivados a estas personas, para obedecer al diablo y no a Dios. Que hay gente que quieren avanzar, pero están estancados, no pueden, sienten que hay algo que nos impide, porque están en lazo, porque tienen que meterse en la privacidad con Dios y pedirle perdón por todas aquellas cosas en las cuales han violado los mandamientos de Dios y las cuales han sido partícipes. Alguna gente que es ignorante y ha parecido cosas. Dice, esto es tremendo, existe ciertos pecados como la vanidad y la rebelión contra la verdad de Dios que puede permitir al diablo poner lazos sobre la vida de los clientes, incluso de los pastores. Dice, no un neófito para que no sea que envaneciéndose caiga en descrédito. Bueno, vamos a leer, dice, no un neófito. No, dice cuando busquen o elijan o determinen un pastor, no sea un neófito, no sea que envaneciéndose. Porque, ¿qué pasa con las personas que no saben mucho? Se quedan que son algo, o dice, la gente dice, se le subió el humo a la cabeza. Dice, claro, porque ya se sienten porque el diablo trabaja con la vanidad, mira, qué excelente eres tú, qué bueno eres tú, qué buen pastor eres tú, y no sabes nada. Y caiga en la condenación del diablo, o sea, en el orgullo, en la vanidad y en la rebelión. También es necesario que tenga un buen testimonio de la afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces dice, dice también dice que el arrepentimiento permitirá escapar de la trampa o lazo que están contra las personas para obedecer al diablo y no a Dios. También Pablo expresa que los creyentes somos como soldados, que en una guerra que tiene una connotación espiritual. Y se entiende que uno se elige ser soldado. A mí no me dijeron tú que eres ser soldado, un día Dios me comunicó a través de Pablo que era un soldado, sino que te comunica la realidad espiritual que te rodea, la cual no puedes cambiar, pero sí enfrentar. O sea, tú estás en medio de una lucha espiritual y eres un soldado. Nuestro enemigo, aunque derrotado y despojado de sus armas, aún se le ha concedido el poder del engaño y la práctica de la mentira por la cual actúa en el mundo. O sea, el diablo fue despojado de sus armas, pero le queda una muy poderosa, con la cual controla el mundo, controla a los no creyentes y sobre todo el mundo. Es la mentira, el engaño a las personas. Entonces, ahí está la armadura que tiene el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, la coraza de la justicia, la palabra, el yelmo, la salvación y el escudo. Son cosas, dice Efesios 6:11, y vestido de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo está acechándote. Despierta en la realidad. Es lo que yo decía. Yo no espero que el diablo, mientras yo estoy en la iglesia ministrando como pastor, se quede ya sorpresado. Él va siempre a estar ahí maquinando qué hacer contra nosotros, como iglesia. Yo estaba mentalmente y psicológicamente ya preparado en la última conversación para entender que en cualquier momento podía producirse un problema en la iglesia o algo que tenía que enfrentar y que Dios me diera la seguridad para enfrentarlo, porque el diablo no se iba a quedar quieto, no lo hace. Siempre está maquinando cómo destruir y siempre está acechando tu vida, pero no tengas miedo porque es parte, por eso Dios te dio todo esto. El diablo va a tirarte dardos, va a tratar de afectarte psicológicamente, que tú no sirves, que tú no vales, lo que estamos hablando, o trampeando, o usando personas para hacerte mal, pero Dios está ahí, y Dios quiere que la estructura que Dios establece. Dice,
Pablo dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme, parado contra la acechanza del diablo. No tengáis miedo a la acechanza del diablo, el diablo siempre va a estar ahí. De hecho, cuando Jesús termina la tentación en el desierto, el texto dice lo siguiente, dice así, que el diablo se apartó de él por un tiempo. Jesucristo fue todo el tiempo asociado por el diablo, ya sea usando a los fariseos con preguntas media caciosas, con actitudes que muchas veces lo quisieron matar, lo llevaron a la punta de un cerro, una montaña, para tirarlo para abajo, y Jesús pasó en medio de ellos porque no era la hora, porque no podían resistir al Espíritu Santo. Bueno, Dios sabe que va, pero tú no tienes que tener miedo, porque a lo mejor muchas cosas que te pasan son las enseñanzas del diablo. Tú tienes que estar parado firme, porque tú eres un hijo de Dios, y Dios no va a permitir que tú caigas. Tú vas a caer porque tú te caes, porque tú te tiras al suelo, no porque Dios va a permitir que te caigas. No tienes que tener miedo. El miedo es una cosa que usa el diablo para atarte. Tú no tienes que tener miedo, tú tienes que confiar que Dios está contigo, y aunque pasen cosas, por eso el Señor te dio la forma de edificar la casa en una tierra firme, para estar firmes, porque van a venir ríos que se van a levantar, eso es la naturaleza, problemas que van a venir, y bien, hay cosas que el diablo va a usar, personas, situaciones para afectarte, pero no tiene más que eso, la mentira, él usa la mentira para querer afectar tu vida, no tiene otra arma. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y grande. Acuérdense que dice, sino contra el principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestra espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, porque no todos los días van a ser malos, va a haber días malos, donde y habiendo acabado todo estar firme. Quiere decir que es una batalla, es un momento, una pelea circunstancial, y se va a acabar. Y vas a permanecer firme. Y él dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, Efesios 1, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de los hombres. Dice que en otro tiempo, pero tú no estás haciendo ahora en eso. No vas siguiendo la corriente del mundo, tú estás ahora en el reino de tu amado Hijo. Y de hecho dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Está hablando de Pablo. Y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles y de a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué lindo es el Señor. Porque yo soy un gentil, usted es un gentil. Nosotros no teníamos pito que tocar en esto, no teníamos nada que hacer. Pero Dios en su misericordia nos consideró, porque los gentiles vivían ajenos a Dios, metidos en toda la idolatría y en todas esas cosas, siguiendo. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, mire lo que le dice a Pablo, para que abra sus ojos, para que me abra mis ojos a mí y le abra los ojos a usted, para que no abra los ojos a todos nosotros. Dice, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo, de Satanás a Dios. O sea, Dios en su interno amor no solamente eligió al pueblo real, sino que también estaba pensando en nosotros, para librarnos para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esto es algo maravilloso, hermano, que debería hacerle sentir súper agradecido, porque usted, como yo, somos gentiles, no pertenecemos al pueblo de Dios, el cual era el primero. Acuérdense lo que le dice Jesús a esa mujer. No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, esto no. Y quiero que dice esa mujer, dice, pero los perrillos comen también la piedra que cae de la mesa de su Señor. Esto, dele gracias al Señor porque lo consideró. Porque si el Señor no se considerado, no habían todos esos hermanos predicando el Evangelio en todo el mundo y hablando. Y el mundo no sería salvo porque Dios nos tuvo misericordia. Y el primero que usó fue a Pablo. Dice así, voy a leer de nuevo porque este texto es muy impresionante. Pero levántate, te lo dice usted, autor, y ponte sobre tus pies, porque Pablo está ahí. Porque por eso me apareció a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas. Ministro es una persona que sirve y te digo las cosas que has visto y de aquellas en las que me pareceré a ti. Oh,
Pablo iba a tener encuentro con el Señor. Librándote de tu pueblo, o sea, tu seguridad física e integridad es mía. Te van a azotar, te van a pegar, te van a dejar como muerto, pero no vas a morir. Porque Pablo a uno de esos lo azotaban tanto en un cadalso, en un palo, que lo dejaban como muerto, lo pescaron y lo tiraban fuera de la ciudad. Y de ahí se levantaban, porque Dios no permitía. Pablo dice, algunas veces yo quedé naufragando agarrado a un palo en alta mar, sin que hubiera ni un barco, el barco naufragó, yo estaba agarrado a un palo, 3 días ahí, agarrado a un palo, pero Dios no permitió que me salvara, y ahí llegó la salvación, porque Dios determina cuándo tú vas a morir, que es lo que pasó también hace poco con estas inundaciones que hubieron en Texas, donde encontraron a la niñita agarrada de un árbol a 8 metros, porque el agua subió tanto que fueron arrastrados por el agua y estas niñitas, hay dos por uno y una tercera más, se agarraron de las ramas del árbol y ahí pero después el agua bajó, le dieron 8 metros para abajo, no pueden tirarse ni bajar. Tuvieron 3 días ahí. ¿Por qué? Porque no era el momento, porque Dios lo terminó que no era el momento para ella. Y ahí estuvieron. Pablo estuvo muchas veces en alta mar, lo azotaron, lo golpearon, pero no pudieron acabar con él porque no era el momento, porque Dios dice, librando de tu pueblo y de los gentiles, y a quien ahora te mando. ¿Por qué? Porque constantemente querían, su palabra era complicada. De hecho, acuérdense que cuando expulsa el demonio de la muchacha que hacía adivinación, les complicó el negocio a sus dueños, y solo están indignados, y lo llevaron ante los tribunales y lo azotaron, ¿verdad? O sea, por todos lados tenía, pero Pablo no se amilana. Dice, para que abra sus ojos, aquí en el objetivo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando nosotros como gentiles conocemos al Señor, las tinieblas caen y nos vamos. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Espectacular. Una verdad que podemos tener con absoluta certeza es que existe una potestad de Cristo y una potestad de las tinieblas. O sea, hay dos potestades en este mundo. La potestad de las tinieblas ya no tiene el alma. La única alma que tiene la potestad de las tinieblas es la mentira. Y la principal arma que tiene la potestad de Cristo es la fe. Todo se mueve por fe. Existe un reino de Jesucristo y otro de las tinieblas, o de Satanás. Y no se puede pertenecer a ambos al mismo tiempo. Por lo cual estamos en el reino de Jesucristo o estamos en el reino de tinieblas. Y tú fuiste sacado del reino de tinieblas del día que se trata de Cristo y llevado al reino de somos hijos de Jesús. ¿Puede una persona que quiere estar tan engañada que queriendo estar en el reino de Cristo está en el reino de tinieblas? Hay personas que creen que la Biblia por sí sola responde esta pregunta con uno de los varios pasajes. Yo la enuncia. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué más claro puede ser ahí? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Eso lo dice Juan. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tú dices que estás en la luz de Cristo y aborreces a tu hermano, tú no estás en la luz, estás en tinieblas. Bueno, hermano, yo no pretendo agotar este tema. Hay muchas cosas que podemos hablar. Por esto no se ponga exigente conmigo. Estoy yendo a algo particular. Libertad a los cautivos. Esta verdad es que dice Dios. También podemos tener la certeza que existe una actividad demoníaca real, que está organizada y jerarquizada y que ejerce una lucha permanente contra los creyentes, buscando realizar los propósitos de Satanás y su demonio, que son hurtar, matar y destruir, como dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si no hago la vida, señala que Jesucristo lo venció y despojó de la cruz del Calvario. Eso está en Colosenses. Dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, el acta de los decretos, ¿qué significa? Que nosotros, por nuestros pecados, ante Dios teníamos un acta de condena. Estamos condenados. Y todos nuestros pecados frente a Dios, hay un acta. Entonces, y esa acta estaba frente a Dios. Cuando llegara el día del juicio, esa acta iba a ser leída, porque dice que hay un decreto contra nosotros por nuestros pecados, no perdonados. Y dice que Jesús en la cruz del Calvario quitó el acta y la retiró y se acabó. Nuestros pecados fueron perdonados. Y dice, y esa acta, ¿quién la usaba? El diablo. El diablo la tenía ahí presente para ir a acusarnos. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contra y quitándola del medio y clavándola en la cruz, ya no estaba. Y despojando a los principados de las potestades, los recibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el triunfo en la cruz del Cristo hizo que el diablo quedara despojado. O sea, para que usted entienda, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, entre toda la autoridad
que ellos tenían sobre el mundo se la entregaron a Satanás, porque lo obedecieron. Dice que y el diablo quedó. Por eso le dice a Jesús, a mí me fue entregada cuando le habla del reino de la tierra. Pero cuando Jesús murió en la cruz, recuperó la autoridad que perdió Adán y recuperó todo y despojó al diablo de toda esa autoridad y lo dejó, lo derrotó. Ya el diablo no tenía nada de autoridad sobre el mundo y sobre las personas, solamente le queda la mentira. Y despojando a los principados de... Entonces, hermano, ¿cómo es que el diablo todavía sigue actuando? Actúa sobre aquellos que están bajo la influencia de él, los que le obedecen, los que le dieron de tributo sobre ellos. No tiene la facultad de actuar sobre todo el mundo como antes. No lo puede hacer. No puede actuar sobre los hijos de Dios. Para que el diablo actúe, tú tienes que creer sus mentiras y darle cabida a esas mentiras para que él pueda actuar. No tiene otra manera. Conforme a esto, ningún creyente debe aceptar la idea o insinuación que está bajo la potestad de las tinieblas. Tú no estás bajo, tú estás en el reino de Dios. Por tanto, lo que ocurre en tu vida lo determina el Señor, bajo cualquier circunstancia. Dice que Él está bajo la potestad de las tinieblas. O conforme a esto, ningún creyente debe aceptar la idea o insinuación que Él está bajo la potestad de las tinieblas, bajo cualquier circunstancia, entendiendo que el día en que aceptó a Jesucristo fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Es decir, del diablo, del diablo a la potestad de Jesucristo. Y todo lo que ocurre en su vida está bajo el señorío de Jesucristo, no de Satanás. Aunque el diablo en alguna ocasión sea usado como instrumento, sin olvidar que Jesucristo mismo nos advirtió que en el mundo tenía aflicción. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió con Job. El diablo fue usado como instrumento para probar a Jesús, a probar a Job, y para ser derrotado también. Dios puede usar al diablo también para probarnos a nosotros, pero nosotros no estamos en la potestad de él. No, las cosas que ocurren en nuestra vida las determina el Señor. Dice, y todo lo que ocurre en su vida está bajo el Señor de Jesucristo. Todo lo que ocurre en tu vida está bajo el Señor de Jesucristo. Aunque el diablo en alguna ocasión se ha usado como instrumento, sin olvidar que Jesucristo mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. En Juan 17, y que Dios es justo, o él que él dijo, en el mundo tendrá aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. Y que Dios es justo, y que todos los seres humanos, buenos humanos, están sujetos a las circunstancias de la vida. Dice que el Dios justo, que hace llover sobre el justo. Ahí dice que hace llover sobre el justo, buenos y malos, y hace llover sobre el justo y justo. Bueno, eso está Mateo. Así no. A nosotros en la vida nos van a ocurrir las cosas que le ocurren a toda la gente. Que si atraviesas una calle sin respetar la civilización y los semáforos te van a atropellar. Ah, es que yo soy un hijo de Dios y a mí no me puede pasar nada. No, córtala con eso. Hay gente que tienta a Dios. No, pero yo soy hijo de Dios y voy a poner la mano al fuego y no me voy a quemar. Eso es ridículo. Eso no tiene sentido. Dice, Dios usa a Pablo para advertirnos de las circunstancias del pecado. Lo que el hombre sembrar, segará. O sea, tú no puedes evitar cosechar lo que sembraste. No, que soy un hijo de Dios, aunque siempre va. No, tú estás bajo los mismos preceptos que las personas. Por lo tanto, esa verdad te tiene que hacer libre y caminar de una manera diferente. Entonces nos preguntamos, ¿en qué radica el poder del diablo? Solo le queda su mentira y la ignorancia de las personas y hasta creyentes que le permiten tener cabida en sus vidas, llegando incluso a poder introducir demonios que atormenten y destruyan, como también enlazar para mantener cautivo. Los no creyentes pueden incluso ser atormentados por demonios y los creyentes pueden estar enlazados, como leímos, que caen en el lazo del diablo, no posesión, porque está el Espíritu Santo en ellos. A nivel del establecimiento del reino, nuestra misión consiste en hacer cumplir el propósito eterno de Dios, rotando la asistencia del diablo. El propósito eterno de Dios es señalado como el gran misterio oculto en Dios y que fue revelado a Jesucristo. Dice en Efesios que por eso tenemos tenido. Efesios 1, del 9, y dándose a conocer el 9, el misterio de su voluntad. ¿Qué misterio? Según su beneplácito de lo que le agradó, el cual se había propuesto en sí mismo, que Dios, no teniendo a quien más acudir, dijo, yo me propongo esto en mí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa? Que a medida van pasando el tiempo, las cosas se van reuniendo en Cristo. Entonces Cristo reúne todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
¿verdad? Las que están en los cielos ya fueron reunidas por el Señor, derrotando la rebelión, y todo lo que hay en el cielo está sujeto a Cristo. Pero aquí en la tierra no todo, porque va a llegar el día en que Jesucristo va a tomar posesión de todas las cosas. Y a medida dice, la dispensación, dice, la palabra dispensación es la forma en que se desarrolla los eventos, la forma en que se desarrolla el evento en el tiempo. Después nos saltamos en el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, para que tú puedas comprender en qué reino está, la riqueza que hay en ese reino, lo que involucra el reino, todo eso, que Dios te dé sabiduría y espíritu de conocimiento. Pero para que Dios te dé espíritu de conocimiento y te dé sabiduría, tienes que tratar o tienes que buscar el querer conocer, el querer investigar. ¿Y cuál es la y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que queremos, según la operación del poder de su fuerza? Que es algo tan claro que hay un poder actuando sobre nosotros que nos mantiene ligados a Cristo y que ha impedido que nos separemos de Él, porque tú, como otros, has vivido muchas situaciones difíciles, que te pueden hacer pensar, bueno, ¿para qué voy a seguir caminando en este camino? Pero ¿qué es lo que te mantiene siguiendo al Señor? Aún en medio de la adversidad y aún en medio de algunas contradicciones. El poder, esa grandeza, el poder de Dios que te mantiene ahí. Porque dice, mis ovejas son y nadie las habrá mirado. Muchas veces me pregunto, ¿qué nos mantiene unidos a Cristo en medio de tanta cosa? Es el poder de Dios. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el dinero. Jesucristo está sentado y está el Padre sobre toda potestad, sobre los demonios, sobre el mundo, sobre ti y sobre cualquier persona. Jesucristo se sentó a la lista y todo está bajo sus pies, aún Satanás y su demonio. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, la iglesia tiene toda esa autoridad y lo puso de todos esos principios potestades y puso a la iglesia en la cima. Todos los están bajo la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. Conforme al centro de nuestra guerra espiritual, se centra en cumplir el propósito eterno de Dios, de unir todas las cosas en Jesucristo. O sea, todo lo que hacemos es para poner el centro en Jesucristo. Lo que es lo mismo que decir tomar posesión y conquistar en el Señor, conforme a la autoridad dada a la iglesia como cabeza de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos arrebatándole de las tinieblas en el poder del Señor a la gente que tiene atada, con su mentira al diablo, a la gente que tiene poseída. Se la vamos arrancando por la autoridad y el poder que tenemos, que estamos sobre todo eso. Y además, nosotros estamos para cumplir la voluntad del Señor. Esta autoridad es dada a la iglesia y no a personas individuales. Si yo tengo un decreto que hacer, porque como autoridad, yo voy a decretar, porque hay algunos que andan decretando, y no a personas individuales, tampoco es para decretar o hacer lo que queramos o sintamos, sino que estamos sujetos a derecho espiritual, es decir, no podemos decretar más allá de la autoridad y la voluntad establecida por Dios. Porque hay gente que dice, yo en el nombre de Jesucristo establezco ángeles aquí y decreto que hayan ángeles aquí. ¿Cómo tú puedes decretar eso si los ángeles no te obedecen a ti, obedecen a Dios? Te sobrepasaste en lo que tú puedes determinar o decretar o no, autorizar. No, la autoridad nos fue dada para cumplir los propósitos de Dios, no para hacer nuestros deseos. Claro, los ángeles obedecen a Dios, no a ti. Tú le puedes pedir a Dios que ponga ángeles, pero no puedes decretar que los ángeles estén y obedezcan a tu voz. Sería algo terrible, porque cada persona decretaría lo que se quiere. No, nosotros cuando actuamos y hacemos lo que Dios nos dice, como fue lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué tiene en tu mano? Ya úsala. Yo te digo, entonces Moisés levanta la vara y el mar se abre. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le dijo que es lo que tenía que hacer. Dice, estamos sometidos a un estado de derecho espiritual. ¿Qué significa eso, un estado de derecho espiritual? No podemos decretar más allá de lo que Dios nos permite decretar. No podemos andar diciendo, yo decreto que aquí en este bar ocurra tal cosa, yo decreto que este banco nos cheque el dinero para tal cosa. No, tú no puedes hacer eso, hermano.
Tú tienes que estar centrado en la voluntad de Dios, ser lleno del conocimiento de su voluntad y saber lo que Dios quiere. Recuerdo que un hermano que nos enseñó en un evento de pastores, algo interesante. Entonces él decía que al lado de la iglesia se había instalado uno de estos Hare Krishna, un centro de hindú, y dice que siempre estaban con sus panderos y era casi todo el día ahí, y él estaba en su oficina tratando de hacer su trabajo, y él tranquilo pasó mucho tiempo, aguantó un par de meses y dice que ya no aguantó más y sintió, le dio, y se dice que salió a la calle y se paró frente y dijo, en el nombre de Jesucristo, dijo, yo cierro, declaro cerrado este lugar diabólico, y ya, y se fue. Dice que no pasaron 2 meses y lo llamó una persona de ese lugar y le dijo, oiga padre, porque para esas personas todos somos curas, que era uno de los jefes de ese grupo. Oye, padre, mire, quiero vender este lugar y quiero que usted es la única persona que me lo puede comprar, o me lo quería comprar, dijo. O sea, y dice, bueno, al final Dios proveyó los recursos y compró ese lugar. No solamente Dios lo cerró, sino que además lo traspasó a la congregación que tenía. ¿Qué les quiero decir? Nosotros de que estamos conforme Dios nos mueve y nos muestra, pero ese hermano estuvo harto tiempo ahí soportando eso, y no andaba desesperado, yo voy ahí, porque hay algunos clientes que andan haciendo guerra espiritual por su cuenta, andan haciendo guerra a todo lo que se le ocurre. No, hermano, esto no es así, esto es guiados por Dios. No podemos dar órdenes que no se sujetan a lo legal, a lo de Dios. La usted no nos ha sido dada no nos ha sido dada para cumplir los propósitos eternos de Dios, no para hacer nuestros caprichos ministeriales. Bueno, hermano, eso es lo que porque la verdad te hace libre, la verdad te hace libre. Bueno, y eso es lo que debemos entender, que el conocimiento, la verdad, nos hace libre. Y bueno, y yo doy a nivel de esto, doy por terminado